Bueno, pues antes de nada agradecer a las centrales sindicales, a la Unión General de Trabajadores y a Comisiones Obreras que, bueno, la invitación cursada. Yo actúo en representación también de Jueces para la Democracia y trataré un poco de dar expresión de cuál es el sentir de Jueces para la Democracia en relación con estas reformas que considero que son muy importantes en materia de orden público, tanto la reforma del Código Penal como la reforma en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Decir que en realidad, antes de nada, hay que decir que hay un antes y un después. El anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana contenía unas previsiones que ahora, con la iniciativa legislativa del Gobierno presentada a través del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, se ha dulcificado en cierto modo, y algunas de las previsiones que contenía, han quedado en agua de borrajas. No obstante, el proyecto sigue siendo preocupante en líneas generales. Trataré, en principio, de aludir al contexto social y jurídico en el cual se origina estas dos leyes, principalmente, la reforma del Código Penal como la Ley de Seguridad Ciudadana. Decir que el origen de estas reformas se encuentra en las tensiones existentes por el desmantelamiento del Estado social de derecho. Y el Poder Ejecutivo está intentando convertir un conflicto social en un conflicto de orden público. El contexto social es conocido por todos. En el año 2008 se inicia una crisis económica y financiera con consecuencias terribles. Durante estos años hemos asistido a un crecimiento imparable del desempleo, hasta cotas desconocidas. Hay una precarización de las relaciones laborales, unos recortes en los servicios sociales básicos como la educación, la sanidad, la justicia o las prestaciones sociales, y la imposición de unas medidas de austeridad que solo han contribuido a empeorar la situación de penuria económica que atraviesa España. Ahora bien, no obstante, los efectos de esta crisis no han sido homogéneos para todos los ciudadanos, sino que han llevado al agravamiento de las condiciones a los más desfavorecidos y a una progresiva destrucción de la clase media. Muestra de ello es que España es el país de Europa donde más ha aumentado las desigualdades sociales desde el año 2007, como dice el informe de la OCDE, y se puede traer aquí a colación un informe que se llama Gobernar para las élites, de Intermón Oxfam, donde se da la cifra escandalosa de que en España la riqueza de las 20 personas más ricas equivale a la del 20% de las personas más pobres. Este descontento social ha empujado a los ciudadanos a la calle y ello se ha canalizado a través de las más variadas formas de protesta ciudadana, concentraciones, manifestaciones, pero que han tenido por denominador común su carácter esencialmente pacífico. Se pueden dar datos. Solo en Madrid, durante el año 2012, hubo 3.419 manifestaciones y en 2013 más de 4.000, según datos de la delegación del Gobierno de Madrid. Y solo en 8 de ellas se utilizó material antidisturbios. En conjunto, en España, durante el año 2012, hubo un promedio de 16 manifestaciones diarias, casi doblando la cifra de 2011, y el 2013 una media de 17 al día. Muchas de ellas son las conocidas como mareas ciudadanas, pero también han tenido lugar como forma de protesta los denominados scratches ante domicilios de políticos en activo, y algunas de esas manifestaciones han sido convocadas ante las sedes de las instituciones públicas y entre ellas el Congreso de los Diputados. Hay que insistir que, a pesar del gran número de manifestaciones y reuniones convocadas en los últimos tiempos, solo se han producido alteraciones del orden público en un porcentaje irrelevante. Ahora bien, el drama personal en que la crisis ha sumido a muchos de nuestros ciudadanos, esto no se ha visto acompañado en general por una exigencia de responsabilidades a quienes con su actuación provocaron en mayor o menor medida dicha situación. Hacer frente a estas y otras manifestaciones del derecho penal del amigo, y con esta expresión se quiere aludir a una cierta delincuencia, sobre todo referida a clases privilegiadas, y que se puede también poner como ejemplo la reforma de los delitos contra la seguridad social, a los que se ha referido antes Frederic. No está hacer frente a exigencias de responsabilidades a los que han provocado esta situación de crisis, no está entre las prioridades
del partido del Gobierno, sino que, paradójicamente, lo que sí ha merecido su movilización son las protestas de los más afectados por aquellos desmanes financieros. Bueno, la respuesta de los poderes públicos a la movilización ciudadana se juzga de excesiva y es necesaria su limitación. Se ha caracterizado por el uso innecesario y excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, por la imposición de multas o penas o exigencia de penas privativas de libertad a los organizadores y participantes y por la estigmatización de la protesta. Y en este punto quiero recordar simplemente una cita de una importante dirigente del partido del Gobierno que tildó los escraches como de nazismo puro y reflejo del espíritu totalitario y sectario propio de la guerra civil. No obstante, todos los esfuerzos ideológicos de las autoridades de poner coto a las reivindicaciones ciudadanas han convergido en el proyecto de reforma del Código Penal y el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, iniciativas legislativas gubernamentales que revelan en este sentido una clara orientación a la represión de la protesta social. En este sentido, quería decir cuál era la explicación que le daba Carlos Jiménez Villarejo, exfiscal anticorrupción, a el origen de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana y alude a una intervención del ministro del Interior en el Círculo Ecuestre de Barcelona, allá por el año 2012, donde estaba preocupado por algunas de las movilizaciones ciudadanas que se estaban produciendo en aquel momento y que eran actos de incivismo, y en ello hablaba o aludía desde los actos del 15M a los incendios forestales o a los piquetes sindicales. Decir que la reforma del derecho administrativo sancionador se inspira en una perspectiva de desconfianza a la actuación del Poder Judicial porque no ha satisfecho las exigencias punitivas del poder político. Y en esa desconfianza, que ahora aludiré cuando quiero referirme al contexto jurídico en el que se produce el debate del proyecto de ley, se marcan también la limitación a la libertad de expresión de los jueces y de las asociaciones judiciales o también a establecer la jurisprudencia como fuente del derecho, vinculante, por tanto, para los jueces, y que están recogidas en el anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial. En mi opinión, el proyecto de ley orgánica de seguridad ciudadana pretende, con una nueva vuelta de tuerca, la huida del derecho penal, al que se considera más garantista, para optar por la sanción administrativa, siempre menos controlable. Después explicaré cuáles son las diferencias importantes que hay entre las sanciones penales y las sanciones administrativas, a efectos de las garantías, sobre todo procesales. Pero antes de nada quiero hacer alusión al contexto jurídico en el cual se enmarca este proyecto de ley. Y en ello es, sobre todo, insisto, en la idea de la desconfianza que existe del Poder Ejecutivo hacia los jueces y magistrados. En los últimos tiempos hemos asistido a diversas resoluciones judiciales que no han sido del agrado del Poder Ejecutivo, sobre todo concernientes a la legalidad de algunas formas de protestas, concentraciones, manifestaciones, etc. Es cierto que la ponderación de los bienes jurídicos en conflicto no ha sido unánime, pero parece importante referirse a algunas de estas resoluciones judiciales que yo creo que han estado en la mente del prelegislador cuando ha redactado esta ley orgánica, proyecto de ley orgánica. Uno de ellos es el auto del 10 de mayo de 2013 del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, el cual resuelve sobre la legalidad del escrache en el domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, resolución que fue confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid. Esa resolución, recordemos, acuerda el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas contra los portavoces de la plataforma afectados por la hipoteca como consecuencia de una concentración en el domicilio de la vicepresidenta del Gobierno. También podemos referirnos a la sentencia del asado penal, la sección primera de la Audiencia Nacional, de 8 de julio de 2014, sobre el asalto al Parlament de Cataluña, absolviendo a la mayoría de los acusados, 19 de los 20 quedaron absueltos, y que fue calificada
por el principal rotativo español en su editorial, de peligrosa sentencia, señalando textualmente que es inaceptable que con argumentos delirantes los jueces justifiquen claros actos de intimidación. Pero la resolución que a mi juicio ha tenido más trascendencia pública y que por su contenido guarda relación directa con algún precepto del proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana ha sido el auto de 4 de octubre de 2012 del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. Antes de nada, decir que en este auto, sobre todo, salió a la prensa porque en él se hacía una afirmación obiter dicta, donde se decía textualmente la convenida decadencia de la clase política. Pero bien, en todo caso, sobre el fondo del asunto, esta resolución acuerda el archivo de las diligencias penales abiertas contra varias personas consideradas responsables de la convocatoria de la manifestación Ocupa el Congreso, que se celebró el 25 de septiembre de 2012 con importantes incidentes. En la resolución, el juez afirma que no se produjo alteración en el normal funcionamiento del Congreso y que, por tanto, no se produjo la conducta que recoge el artículo 494 del Código Penal y tampoco la del 493, pues no hubo intención de invadir el Congreso. También se dice que los objetivos de la convocatoria no pueden ser constitutivos de delito, pues un delito que recogiera esta conducta atentaría claramente, dice textualmente, al derecho fundamental de libertad de expresión. Pues hay que convenir que no cabe prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas por más que se alejen o pongan en cuestión el marco constitucional. La interpretación constitucional de este juez sobre la libertad de expresión contradecía los argumentos manejados por el Ejecutivo para interpretar restrictivamente el derecho de manifestación. Pues bien, el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana contempla como infracción administrativa grave y, por tanto, sancionable con multa hasta 30.000 euros, la perturbación grave de la seguridad ciudadana ante instituciones del Estado, entre ellas alude expresamente al Congreso, al Senado o a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, incluso cuando no estuvieran reunidas. Por tanto, vemos cómo se traslada del ámbito judicial penal al ámbito administrativo un tema que es de orden público, de la seguridad ciudadana, como son las manifestaciones. Y en este punto creo que es necesario decir cuáles son las consecuencias que ello supone. Pues bien, en el ámbito, si era como hasta ahora residenciado solo en el ámbito penal, pues una de las principales diferencias sería, primero, que serían conocidos por autoridades independientes, por jueces y magistrados. En segundo lugar, que a diferencia del proceso, mientras que en el ámbito administrativo la potestad de examen corresponde a la autoridad administrativa, una autoridad que no es dependiente, obviamente, es una autoridad que forma parte del Poder Ejecutivo, que tiene evidentemente interés en el asunto, porque las autoridades que conocen en materia de orden público con arreglo a este proyecto son desde el Ministro del Interior, el Secretario de Estado de Seguridad, los delegados del Gobierno de las comunidades autónomas, los subdelegados del Gobierno en la provincia, que obviamente son al mismo tiempo juez y parte, en tanto que son los jefes de los cuerpos de seguridad en su ámbito respectivo. Pero que además, aparte de la diferencia en las autoridades, también tenemos uno de los principios que rigen el proceso penal, que es un principio sagrado como es la presunción de inocencia, corresponde a la acusación demostrar, es la carga de la prueba, demostrar la culpabilidad del acusado, mientras que en el procedimiento administrativo, y así lo recoge expresamente el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, en el artículo 53 hace alusión al valor de las declaraciones que tienen los agentes del orden en los hechos que hayan presenciado, en los cuales tienen una presunción de veracidad. Frente, como decimos, el artículo 717 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esas declaraciones de los funcionarios policiales en un procedimiento judicial penal tienen el valor de cualquier otra prueba testifical y, por tanto, no tienen una virtud para enervar el principio de presunción de inocencia
que favorece al acusado. Pero aparte de que las autoridades sean independientes, las judiciales, o dependientes o interesadas, en el caso de las administrativas, y de los principios, sobre todo las garantías procesales que hay en el administrativo y en el procedimiento penal, también hay que decir que el examen, la revisión, solo interviene el juez en la revisión o en el control de las resoluciones administrativas, que por otra parte son ejecutivas en algunos momentos desde que se dictan. En ese momento es cuando hay una intervención del Poder Judicial, en este caso de la jurisdicción contencioso-administrativa. Pero antes de nada tenemos que decir que con otra ley recientemente aprobada por el Gobierno, como es la Ley de Tasas, ello obliga al pago de una tasa para poder recurrir una resolución gubernativa ante instancias judiciales. Y además, aparte del pago de la tasa, es también que hay que tener presente cuál es el atasco que existe dentro del orden judicial contencioso administrativo. En algunos casos se están señalando vistas de procedimientos judiciales para dentro de 17 meses en el Tribunal Supremo o de 12 meses como mínimo en los juzgados de lo contencioso administrativo o en los Tribunales Superiores de Justicia. Todo ello hace que, aparte de las diferencias injustas que ello supone trasladarlo al ámbito administrativo, esta cuestión de orden público y en concreto de lo que hoy nos trae aquí, que son sobre todo las manifestaciones y reuniones, aparte de todo ello, lo que provoca en cualquier ciudadano es la desmotivación, es decir, la no participación en estos actos ante el temor de verse sancionado por parte de la autoridad. Y como me queda muy poco tiempo y preferiría más que hubiera parte del debate, solamente terminar diciendo, bueno, pues que en todo caso yo creo que estos proyectos de ley de seguridad ciudadana, el proyecto de ley orgánica de reforma del Código Penal y el complemento que es la recién aprobada Ley de Seguridad Privada, en definitiva se enmarcan dentro de ese círculo de precarización de los derechos. Se alude por algunos a la teoría de la escasez de los derechos, haciendo una analogía con la economía de mercado, ¿no?, en el sentido de que cuando hay riqueza hay más derechos y cuando hay situaciones de crisis económica es cuando hay menos derechos, y en todo caso creo que esto forma parte de la precarización de los derechos que afectan a todos los ciudadanos por igual, estemos hablando de orden público, estamos hablando bien en el orden civil con las hipotecas, las cláusulas abusivas, o estemos hablando en el orden laboral en la precarización de las relaciones laborales. Y creo que lo demás sería más interesante para el debate. Muchas gracias.